En el vasto escenario del zodiaco, Virgo se erige como guardián de la pureza, de la mente clara y del orden que trae armonía en medio del caos. Su esencia está hecha de precisión y discernimiento, pero también de una sensibilidad sutil que lo conecta con las vibraciones más ocultas de quienes lo rodean. Esa capacidad de leer entre líneas, de percibir lo que otros no ven, es al mismo tiempo su fuerza y su vulnerabilidad, pues atrae hacia sí las sombras de aquellos que buscan alimentarse de la luz ajena. Los vampiros de energía, esas figuras que sobreviven absorbiendo vitalidad y sembrando el desgaste en los corazones nobles, encuentran en Virgo un blanco porque su alma se abre en servicio y en entrega silenciosa. Sin embargo, en lo más profundo del mapa celeste, la protección de Virgo no solo es posible, sino que está escrita como un acto heroico de autoconquista. Mercurio, planeta regente, es la primera fortaleza. Representa la mente rápida, el juicio lúcido y la capacidad de desenmascarar lo oculto. En la energía de Virgo, Mercurio no es superficial ni disperso, sino meticuloso y penetrante. Esto le permite detectar a los depredadores invisibles incluso antes de que actúen. Cuando Virgo cultiva la confianza en su discernimiento, su mente se vuelve un faro que deja sin refugio a las intenciones oscuras. Ningún vampiro energético puede permanecer en el territorio donde la mirada mercurial ya lo ha desenmascarado. Esa lucidez mental se convierte en espada de luz, cortando los hilos invisibles con los que los vampiros buscan atar el espíritu. La tierra mutable, esencia de Virgo, es también un escudo natural. Mientras otros signos pueden perderse en el fuego del drama o en las aguas de la emoción desbordada, Virgo tiene la capacidad de enraizarse en lo concreto y mantener los pies firmes sobre la realidad. Esa conexión con lo tangible es su muralla contra la manipulación emocional. Los vampiros de energía suelen valerse de ilusiones, quejas y victimismos para arrastrar al otro a su propio pantano. Pero Virgo, cuando recuerda su esencia de tierra, no se deja arrastrar, sino que permanece estable, como un roble que observa cómo los vientos intentan derribarle en vano. Al centrarse en lo real, en lo útil y en lo que verdaderamente nutre, corta el suministro de energía a quienes solo buscan caos. El servicio, virtud elevada de Virgo, es otra llave de protección cuando se ejerce con conciencia. El peligro está en entregar demasiado, en dar sin medida hasta vaciarse, pues es ahí donde los vampiros encuentran su oportunidad. Pero cuando Virgo aprende que el servicio no es sacrificio sino un acto de elección consciente, su energía se vuelve sagrada y selectiva. Entonces, solo ofrece su tiempo y su fuerza a quienes caminan con intención de crecimiento. Esa discriminación, tan natural en su espíritu, se convierte en un filtro que expulsa a quienes desean aprovecharse. Como un alquimista, Virgo transforma la compasión en disciplina, y con esa disciplina impide que las sombras se alimenten de su luz. El cuerpo físico, tan ligado a Virgo en la astrología, es también una puerta de defensa. Cuando se honra con cuidado, con hábitos que nutren y con rutinas que fortalecen, se convierte en templo inviolable. El vampiro de energía intenta entrar no solo por la mente o el corazón, sino por el descuido del cuerpo. Un Virgo que respeta sus ritmos, que se alimenta de lo que le da fuerza y que cultiva la pureza en su entorno, eleva su vibración hasta hacerla incompatible con la densidad de quienes viven del mal ajeno. En ese estado de coherencia, los vampiros se alejan, incapaces de sostener la frecuencia. El cosmos también le ha otorgado a Virgo el don de la palabra, que actúa como decreto y como arma. Con la voz, Virgo puede poner límites, aunque su naturaleza tiende al silencio. Cuando aprende a usar la palabra como herramienta de protección, no con ira sino con firmeza, levanta un muro invisible que los vampiros no pueden atravesar. La palabra de Virgo, cargada de verdad y precisión, corta los hilos de manipulación y restablece el equilibrio en cualquier escenario. Las constelaciones revelan además que Virgo no está solo. Su opuesto complementario, Piscis, le recuerda la existencia de la fe, la intuición y la conexión con lo divino. Al invocar ese aspecto de sí mismo, Virgo activa un escudo invisible que lo eleva por encima de las fuerzas oscuras. Su discernimiento unido a la fe se convierte en una armadura indestructible, la mente clara vigilando el terreno y el alma confiando en la protección universal. Los vampiros, al percibir esa unión, se ven privados del acceso, pues no hay grieta donde puedan adherirse. La verdadera epopeya de Virgo frente a los vampiros de energía no es rechazar a los demás, sino aprender a reconocer quién merece permanecer en su campo y quién no. En ese aprendizaje, se forja como guerrero espiritual. Cada vez que detecta a un ser que busca alimentarse de su luz, cada vez que decide no ceder su energía a la manipulación, Virgo asciende un peldaño en la escala de la maestría.
su vida se convierte en un viaje en el que ya no se desgasta tratando de salvar a quienes se complacen en la oscuridad, sino que preserva su fuego interior para iluminar a quienes realmente buscan el camino. El destino de Virgo es transformarse en guardián de su propio templo. Así, se convierte en ejemplo vivo de cómo mantener la pureza en un mundo donde abundan las sombras. Los vampiros de energía, ante él, se muestran impotentes, porque su vibración elevada, su disciplina interna y su claridad mental los dejan al descubierto, y donde la luz revela, la sombra pierde su poder. Y así, en el eterno teatro del cosmos, Virgo se levanta como el signo que aprende a no dejar que su servicio sea drenado, sino que lo convierte en un acto consciente, luminoso y selectivo. Protegido por su discernimiento, enraizado en la tierra, fortalecido en cuerpo y mente, guiado por su conexión espiritual, se convierte en un faro impenetrable. Los vampiros que alguna vez intentaron alimentarse de su esencia terminan huyendo, incapaces de soportar la claridad de su aura. Virgo, entonces, no solo se protege, sino que inspira a otros a reconocer que la luz, cuando se mantiene pura y firme, siempre vence a las fuerzas que se alimentan del mal. En la arquitectura celeste, la protección de Virgo frente a los vampiros de energía no solo depende de su discernimiento y su capacidad de establecer límites, sino también de fuerzas más sutiles que yacen en su naturaleza oculta y en las resonancias secretas de su signo. Allí donde la mente racional de Mercurio cumple un papel esencial, también hay un poder silencioso que proviene de la alquimia interna de Virgo, de esa capacidad de refinar lo denso en ligero, de transformar lo oscuro en aprendizaje y de devolver al universo solo aquello que ya ha sido depurado en el crisol de su espíritu. Esa alquimia es su defensa más profunda, pues donde otros se ven contaminados por la sombra ajena, Virgo tiene la posibilidad de transmutar la densidad en claridad, como un alquimista que convierte plomo en oro. El aura de Virgo posee una cualidad única, vibrante y ordenada, como un campo geométrico de pureza que, cuando está fortalecido, repele de manera natural los intentos de drenaje energético. Esta geometría interior está ligada a la frecuencia de su espíritu, y se mantiene firme cuando Virgo habita la disciplina de su propio ser. La coherencia entre pensamiento, palabra y acción se convierte en una fortaleza inviolable. Los vampiros, que se alimentan del desorden, la incoherencia y las fisuras emocionales, se estrellan contra esa vibración clara. Cada hábito virtuoso que Virgo sostiene, cada decisión tomada con conciencia, es una piedra añadida a esa muralla invisible que lo resguarda de la invasión. También existe un poder en su silencio. Aunque muchas veces se percibe como retraimiento o timidez, en verdad ese silencio es un acto de protección y un canal de sabiduría. Los vampiros de energía suelen crecer cuando obtienen una reacción, cuando logran arrastrar al otro al torbellino de su drama. El silencio de Virgo, cuando es consciente y sereno, actúa como un escudo inquebrantable, porque no concede alimento emocional al agresor energético. En ese espacio de calma, el vampiro queda desprovisto de su sustento, enfrentándose a la aridez de su propia oscuridad. En el camino épico de Virgo, también aparece la fuerza de la naturaleza como aliada. Este signo, tan ligado a la tierra, se recarga en los elementos, el contacto con la tierra firme, el aire puro, el agua que limpia y el fuego que inspira. Cada conexión con la naturaleza fortalece su campo energético, porque devuelve a Virgo a la matriz original de donde brota su esencia. Los vampiros de energía, que se alimentan de lo artificial, de lo roto y de lo contaminado, no pueden resistir la vibración de quien está enraizado en el pulso eterno de la vida. Un Virgo que camina descalzo sobre la tierra, que respira la frescura de un bosque o que contempla la vastedad del cielo estrellado, eleva su espíritu a un plano en el que ninguna sombra puede alcanzar. La constelación de Virgo, que brilla en el cielo nocturno, guarda un secreto adicional en su arquetipo, la figura de la doncella que porta la espiga de trigo. Esa espiga no es solo símbolo de cosecha y abundancia, sino también de discernimiento entre lo que nutre y lo que debe ser dejado atrás. En el contexto de los vampiros de energía, esta simbología revela la capacidad de Virgo para separar lo esencial de lo nocivo, lo que da vida de lo que drena. El gesto mítico de sostener el trigo es la representación del poder de Virgo de alimentar solo aquello que merece crecer, dejando morir lo que se alimenta del mal. Dentro de la danza cósmica, hay otro aspecto fundamental, el poder del tiempo. Virgo, regido por la minuciosidad, entiende como pocos que todo proceso requiere un ritmo y que la paciencia es un arma de protección. Los vampiros de energía suelen buscar lo inmediato, necesitan extraer rápido la fuerza del otro para seguir sosteniéndose. Pero Virgo, al manejar los tiempos con sabiduría, desarma esa urgencia. Su capacidad de esperar, de observar, de analizar antes de actuar,
lo convierte en un guardián del propio destino, porque nunca entrega su energía por impulso, sino solo tras haber atravesado la prueba de la reflexión. En el ámbito espiritual, la energía de Virgo resuena con la pureza interior y con el poder de la oración silenciosa, de la meditación y de los rituales simples que ordenan el alma. No se trata de grandes demostraciones, sino de gestos cotidianos de conexión con lo divino que, sumados, levantan un muro de protección invisible. Encender una luz, escribir en silencio, meditar unos minutos en calma, son actos que potencian su campo energético y que expulsan las presencias oscuras incapaces de soportar la vibración de lo sagrado. La mayor victoria de Virgo frente a los vampiros de energía no es solo impedir que lo drenen, sino alcanzar un nivel de maestría en el que logra reconocer en ellos maestros involuntarios. Cada vampiro encontrado es un recordatorio de la necesidad de límites, de autovaloración y de firmeza. Cada intento de absorción es un llamado a que Virgo refuerce su disciplina y recuerde que su energía es un tesoro que no debe desperdiciarse. En esa alquimia, el signo se eleva, pues lo que otros verían como una amenaza se convierte en su entrenamiento espiritual. La epopeya de Virgo en el cosmos es la del guardián que no se deja consumir por la sombra, sino que aprende a caminar en medio de ella sin perder la claridad de su luz. Protegido por su disciplina, sostenido por la naturaleza, amparado por la geometría invisible de su aura, guiado por la paciencia y el discernimiento, se convierte en un ser intocable. Los vampiros de energía, al aproximarse, no hallan grietas ni alimento, y terminan retirándose. Virgo, entonces, sigue su camino con la frente en alto, no solo protegido, sino transformado en un héroe que demuestra que incluso en un mundo lleno de depredadores de la luz, la pureza y la fortaleza interior son invencibles. El misterio de la protección de Virgo frente a quienes buscan absorber su energía también se encuentra en su relación con los ciclos cósmicos. Al ser un signo mutable, su esencia es la del tránsito y la adaptación, lo que le permite fluir y no quedar atrapado en los nudos que los vampiros energéticos intentan crear. Esta capacidad de adaptación es más que un simple rasgo psicológico, es un don otorgado por la rueda zodiacal para escapar de redes invisibles. Cuando el vampiro intenta anclar a Virgo en su juego de manipulación, Virgo, como el viento que cambia de dirección, se mueve con tal flexibilidad que nunca queda retenido. Su energía no se detiene, se desplaza, se transforma, y en ese movimiento constante no hay espacio para el ancla de la oscuridad. En las profundidades de su naturaleza, Virgo guarda un poder sanador que, si bien es fuente de su atracción para los depredadores, también es su escudo. Los vampiros de energía se sienten atraídos porque perciben en Virgo la vibración de quien puede restaurar, limpiar y ordenar, pero esa misma vibración tiene la capacidad de expulsarlos cuando Virgo la dirige hacia sí mismo. Cuando este signo aprende a volcar su medicina interior en su propia alma, se convierte en un campo sagrado donde el mal no encuentra acceso. Ese autocuidado, tan ligado a su misión espiritual, es en realidad la llave de su invulnerabilidad, pues quien se sana a sí mismo eleva su frecuencia por encima de cualquier fuerza que intente robarle vitalidad. La relación de Virgo con la luna también es crucial. Aunque no rige su signo, la luna toca con fuerza la sensibilidad de Virgo, otorgándole la capacidad de percibir en lo invisible. En cada fase lunar, Virgo puede reforzar sus barreras, la luna nueva le ofrece el poder de sembrar intenciones de protección, la creciente le otorga el impulso de fortalecer hábitos que bloquean a los vampiros, la llena ilumina las sombras ajenas y revela los rostros de quienes no desean el bien, y la menguante permite soltar vínculos dañinos. De este modo, el ciclo lunar se convierte en aliado natural de Virgo, un reloj sagrado que lo acompaña en su tarea de mantener su luz intacta. Los astros enseñan también que la verdadera fuerza de Virgo reside en la humildad. Aunque pueda parecer paradójico, esta virtud lo protege como pocas. Los vampiros de energía suelen dirigirse hacia quienes se inflaman de orgullo, pues en ese terreno encuentran grietas para manipular. Virgo, al mantener una actitud humilde y consciente de su lugar en el vasto cosmos, se vuelve inaccesible, porque no se aferra a la vanidad ni al exceso de protagonismo. En su sencillez, se hace invisible a los ojos de quienes buscan absorber vitalidad a través del ego. Esa invisibilidad, lejos de ser debilidad, es la capa de un guerrero silencioso que se mueve sin ser detectado por las sombras. El vínculo de Virgo con la constelación que lleva su nombre es también un recordatorio de su misión de custodiar semillas. Cada semilla simboliza un proyecto, una idea, un vínculo, una esperanza. Los vampiros de energía buscan estérilmente arrancar esas semillas antes de que germinen, pero Virgo posee la paciencia y la constancia para protegerlas hasta que se convierten en frutos. Esa capacidad de custodiar lo pequeño hasta que florece es uno de sus mayores escudos.
Nadie puede drenar a quien está siempre sembrando vida en su interior, porque el manantial que brota dentro de Virgo es inagotable cuando se reconoce como guardián de su propia siembra. En el plano espiritual, los antiguos sabios decían que Virgo era el signo que podía invocar la fuerza de los guardianes invisibles, seres de luz que acuden cuando la pureza se ve amenazada. Esa conexión es innata, pues en su corazón está grabada la vibración de la doncella celestial que protege la cosecha. Cuando Virgo se conecta con la oración, con el silencio contemplativo o con la intención pura de preservar su energía, activa estas fuerzas invisibles que lo rodean como un ejército silencioso. Los vampiros de energía, que prosperan en los lugares donde no hay resguardo espiritual, se ven imposibilitados de entrar en ese campo donde la presencia divina se hace evidente. Existe también un aspecto heroico en la forma en que Virgo puede inspirar a los demás a defenderse de los vampiros de energía. Su ejemplo no se limita a protegerse a sí mismo, sino que se convierte en enseñanza viviente. Su disciplina, su orden, su capacidad de decir no con serenidad, hacen que otros comprendan que la protección no se logra con muros de miedo, sino con la fortaleza interior. Así, Virgo se convierte en faro que guía, demostrando que no se necesita violencia para rechazar a las sombras, sino claridad, paciencia y fidelidad a uno mismo. Esta influencia convierte a Virgo en algo más que una víctima potencial, lo transforma en maestro del autocontrol energético. El destino cósmico de Virgo frente a los vampiros de energía es, en última instancia, trascenderlos. No solo resistir, no solo defenderse, sino comprender que esas fuerzas son pruebas enviadas para despertar su verdadero poder. Cada intento de manipulación que enfrenta es un llamado a recordar su propia grandeza. Cada sombra que intenta apagarlo revela con más fuerza el resplandor de su luz. Así, lo que parecía un enemigo se convierte en un catalizador, en una piedra de toque que le recuerda que su energía es sagrada y que su misión es elevarla siempre un poco más alto. En la sinfonía eterna del universo, Virgo es el guardián que aprende a caminar con los vampiros cerca sin perder su pureza. Su fuerza no proviene del rechazo, sino de la maestría de ser el mismo, íntegro, firme y luminoso. Allí donde otros caen en la trampa de la sombra, Virgo se convierte en símbolo de resistencia y en héroe silencioso de la luz, mostrando que nada puede drenar lo que nace enraizado en la pureza de la tierra y elevado hacia lo eterno de las estrellas. En los pliegues ocultos del destino de Virgo se encuentra un poder que pocas veces es mencionado, la capacidad de leer la vibración de los lugares, no solo de las personas. Los vampiros de energía no se manifiestan únicamente en individuos, también pueden habitar espacios cargados de densidad, ambientes donde la queja, la envidia o el resentimiento han tejido un campo invisible. La sensibilidad de Virgo lo hace especialmente receptivo a estas atmósferas, y aunque esto puede debilitarlo si no está atento, también le otorga la ventaja de detectar a tiempo que espacios no deben ser habitados. En su naturaleza hay un radar sutil que le permite distinguir la pureza del aire invisible que lo rodea. Cuando confía en ese instinto y lo honra, se convierte en un peregrino consciente que sabe dónde permanecer y de qué lugares retirarse, y esa elección lo salva de ser drenado en territorios donde otros ni siquiera perciben la trampa. La relación de Virgo con los ciclos estacionales también guarda un secreto en su lucha contra los vampiros de energía. Representa el final del verano en el hemisferio norte, la época en que la cosecha se recoge y se separa lo útil de lo inútil. Esta conexión con el discernimiento de lo maduro y lo marchito se refleja en su capacidad para identificar lo que nutre y lo que intoxica. Los vampiros intentan sembrar confusión, disfrazar lo nocivo como bondadoso, pero Virgo, al estar en sintonía con el ritmo de la naturaleza, percibe lo marchito aunque lo adornen con flores. Ese sentido natural del ciclo lo convierte en un guardián que sabe cuándo dar, cuándo guardar y cuándo cerrar definitivamente el acceso a su energía. Un aspecto poco explorado es la manera en que la memoria de Virgo actúa como defensa. Los vampiros de energía suelen confiar en el olvido ajeno, en que sus acciones de desgaste no serán registradas. Pero Virgo posee una memoria detallada que guarda cada gesto, cada palabra, cada vibración. Esa memoria no es rencor, sino archivo sagrado que le permite reconocer patrones y no repetir los mismos vínculos dañinos. La exactitud de su mente se convierte en escudo, pues donde otros caen nuevamente en la misma trampa, Virgo recuerda la sombra disfrazada y la rechaza con serenidad. Existe también una dimensión cósmica en la relación de Virgo con la constelación de las estrellas fijas que lo rodean. Espica, la estrella brillante en su constelación, representa el trigo dorado, pero también el poder de lo divino manifestado en la materia. Esa luz cósmica simboliza la bendición que recibe Virgo para sostener la pureza incluso en tiempos de oscuridad. Cada vez que Virgo se conecta con la contemplación del cielo,
activa esa memoria ancestral que lo recuerda como un ser portador de luz. Los vampiros de energía, al percibir ese brillo ancestral, sienten incomodidad, porque su vibración no puede soportar la grandeza de esa chispa estelar. El poder del detalle, tantas veces subestimado, es otra de sus armas ocultas. Los vampiros prosperan en la distracción, en los descuidos, en lo que pasa inadvertido. Virgo, al observar lo pequeño, al atender lo que parece insignificante, desmonta las trampas invisibles que otros no ven. Esa capacidad de observar lo ínfimo se convierte en una estrategia épica, porque lo que podría parecer debilidad, la atención constante a lo minucioso, es en realidad un don que impide que las sombras penetren sin ser detectadas. Donde un detalle revela un engaño, Virgo ya ha puesto su escudo. El arte de Virgo para crear rutinas también se eleva como protección mística. Los vampiros de energía buscan lo caótico, necesitan romper ritmos y desestabilizar para poder entrar. Virgo, con su amor por el orden, establece rituales y hábitos que blindan su espíritu. Despertar con intención, ordenar su entorno, mantener una práctica de cuidado diario, son acciones que parecen simples pero que levantan un muro invisible donde nada desordenado puede prosperar. Así, la rutina de Virgo no es monotonía, sino armadura celestial que rechaza a las fuerzas caóticas. En la dimensión espiritual, Virgo porta la energía del discernimiento no solo para sí, sino como misión colectiva. Esto significa que cuando un vampiro de energía se acerca, no solo enfrenta la luz de un individuo, sino a través de Virgo enfrenta la misión de un signo que representa la purificación de la humanidad. Esa misión trasciende la vida personal y lo convierte en canal de una fuerza mayor. Cuando Virgo se mantiene firme en su pureza, no se defiende solo él, defiende a la humanidad de la sombra que intenta propagarse. En esa grandeza épica radica la verdadera victoria, el individuo Virgo se convierte en héroe cósmico que guarda el equilibrio de la totalidad. La relación de Virgo con la música y la vibración sonora también puede actuar como un arma secreta. En su alma hay un profundo amor por la armonía, y cuando se rodea de sonidos puros, de mantras, de ritmos que elevan la vibración, su campo energético se fortalece. Los vampiros de energía, que se alimentan de la disonancia, no soportan la armonía resonante que Virgo proyecta cuando está en contacto con frecuencias elevadas. Ese uso consciente del sonido, aunque silencioso, es un canto protector que envuelve su espíritu como una coraza invisible. El viaje de Virgo contra los vampiros de energía no es, por lo tanto, una batalla de enfrentamiento directo, sino una maestría silenciosa que se manifiesta en lo pequeño, en lo cotidiano, en la constancia. La épica de Virgo no necesita guerras abiertas, porque su victoria se alcanza en cada acto de disciplina, en cada límite firme, en cada instante en que protege su energía y la consagra solo a aquello que merece crecer. Así, su vida se convierte en un poema heroico donde lo puro permanece intacto aun cuando la sombra intente corromperlo. Y en ese destino, Virgo no solo se salva, sino que enseña a todos los demás que la verdadera grandeza no está en combatir con la oscuridad, sino en mantener la luz encendida, constante e incorruptible. En el corazón de Virgo arde una llama que rara vez se reconoce en toda su magnitud, la fuerza de la autodepuración. Este signo tiene la capacidad de regenerarse después de cada intento de absorción energética, como si su propia naturaleza supiera extraer de la herida un aprendizaje y transformarlo en medicina. Esa virtud lo convierte en uno de los más difíciles de someter, porque aun cuando los vampiros de energía logran desgastarlo, nunca lo consumen por completo. Siempre hay en él una chispa de renacimiento, una reserva sagrada que se enciende en silencio y lo devuelve más fuerte y más consciente. Su vulnerabilidad, en realidad, es el escenario donde su poder de resiliencia se eleva, y esa es la paradoja que lo salva, donde otros quedan atrapados en el dolor, Virgo se reconstruye con mayor claridad. El vínculo de Virgo con la salud y el cuidado del cuerpo es un sendero que lo protege de manera más profunda de lo que suele mencionarse. No es únicamente la alimentación o el ejercicio lo que lo blinda, sino la consciencia que puede poner en esos actos. Cuando Virgo convierte cada gesto de autocuidado en un ritual sagrado, está fortaleciendo las murallas invisibles de su espíritu. Un baño, una caminata, una meditación breve, se transforman en actos heroicos de preservación de su energía vital. En ellos reside una protección silenciosa, porque cada acción pequeña, repetida con constancia, levanta un muro que los vampiros no pueden atravesar. El cuidado cotidiano se convierte en espada y escudo, y la disciplina del cuerpo refleja la fortaleza del alma. La conexión de Virgo con los arquetipos del servicio y la labor modesta encierra un misterio mayor. Su vocación de ayudar no es casualidad,
es el eco de un destino superior que lo coloca como guardián del orden universal. Sin embargo, cuando comprende que no está destinado a entregarse a todos indiscriminadamente, sino a discernir a quien debe abrir su energía, adquiere un poder que lo hace invulnerable. En ese punto, el servicio deja de ser una entrega ingenua y se transforma en un acto consciente de alineación con lo divino. Los vampiros no soportan ese cambio, porque no pueden manipular la entrega voluntaria que nace del espíritu. Allí donde hay claridad y elección, la sombra no encuentra alimento. La influencia de Virgo en la rueda zodiacal también lo dota de un poder silencioso relacionado con su lugar entre Leo y Libra. De Leo hereda la memoria del fuego del corazón, la fuerza de la voluntad y la nobleza que le recuerda no permitir que su luz sea usada para fines oscuros. De Libra recibe la sabiduría de los vínculos equilibrados, la capacidad de entender que toda relación debe sostenerse en armonía y justicia. Al situarse entre ambos, Virgo aprende a utilizar la nobleza para proteger su corazón y la balanza para medir qué vínculos merecen permanecer. Esta posición en la rueda del zodiaco lo convierte en guardián del paso entre el fuego y el aire, y esa custodia le otorga una vigilancia natural frente a los intentos de absorción energética. En la dimensión esotérica, se dice que Virgo está conectado con los códigos secretos de la pureza, y esa pureza no es ingenuidad, sino poder. La pureza en el sentido astrológico es la capacidad de mantener la esencia intacta aún en medio del caos. Los vampiros de energía se alimentan de la confusión, de la mezcla turbia de emociones y pensamientos que genera aperturas en el campo energético. Pero cuando Virgo se mantiene fiel a su pureza, es decir, a su esencia clara, nada puede filtrarse. Esa pureza no lo aísla, lo engrandece, porque convierte su presencia en un espejo donde la oscuridad queda revelada. Allí radica la fuerza épica de Virgo, no necesita atacar, solo mantenerse íntegro para que los demás se vean a sí mismos reflejados en su claridad. El poder de Virgo también está en el uso del tiempo como aliado. Sabe esperar, sabe observar y sabe retirarse en silencio antes de que sea demasiado tarde. Esa paciencia es un arte que lo protege, porque los vampiros de energía buscan urgencia, necesitan alimentarse rápidamente de quienes se entregan sin reflexión. Virgo, al tomarse el tiempo de analizar, de medir, de observar conductas repetidas, corta el acceso antes de que el vínculo se convierta en un canal de drenaje. La demora, la pausa y el silencio se transforman en armas secretas que impiden a la sombra aferrarse. Incluso en el terreno de los sueños y la mente inconsciente, Virgo posee una ventaja. Su regente, Mercurio, lo conecta con los mensajes ocultos del subconsciente, y si se abre a escucharlos, puede recibir señales claras de advertencia sobre las intenciones de quienes lo rodean. En sus sueños, en las intuiciones que llegan de manera sutil, en los pensamientos que se repiten como ecos, tiene un sistema interno de protección que le anuncia quién merece confianza y quién no. Los vampiros no pueden ocultarse en este terreno, porque la mente mercurial atraviesa los velos del disfraz y revela la verdad en imágenes y símbolos. La verdadera epopeya de Virgo en su relación con los vampiros de energía es que aprende a convertirlos en parte de su entrenamiento. Cada encuentro con estas fuerzas oscuras lo obliga a perfeccionar su disciplina, a refinar sus límites y a recordar el valor de su energía. Con cada prueba superada, se eleva un peldaño en la escala de la maestría, hasta convertirse en un ser que ya no teme a la sombra, porque la reconoce como parte del camino hacia su grandeza. Esa es la enseñanza épica de Virgo, que lo que intenta drenar su luz solo sirve para hacerla más firme y más indestructible. Así, en el gran escenario del cosmos, Virgo no es la víctima silenciosa que otros imaginan, sino el guardián de la pureza que transforma cada intento de desgaste en una victoria interior. Su destino no es huir de los vampiros de energía, sino convertir su vida en ejemplo de que la claridad, la paciencia y la disciplina son armas invencibles. En su caminar, demuestra que ningún poder oscuro puede someter a quien conoce el valor de su propia esencia. Y en esa certeza, Virgo se eleva como héroe del alma, invulnerable en su luz y eterno en su misión. Hay un aspecto silencioso y profundo en Virgo que pocas veces se menciona al hablar de su protección frente a los vampiros de energía, y es su relación con la vulnerabilidad como fuente de fortaleza. Mientras otros signos buscan esconder sus fragilidades para evitar ser atacados, Virgo entiende, aunque sea de manera inconsciente, que mostrar la verdad de lo que es lo conecta con una frecuencia imposible de manipular. El vampiro de energía se alimenta de las máscaras, de los juegos ocultos y de las emociones reprimidas, pero frente a alguien que acepta su humanidad sin disfraces, pierde poder. La vulnerabilidad consciente de Virgo es una espada de doble filo, por un lado lo hace sentir expuesto, pero por otro lo vuelve intocable, porque no hay rendija que pueda ser aprovechada por quienes buscan explotar aquello que se oculta.
La astrología enseña que cada signo tiene un vínculo secreto con lo que no se ve, con lo invisible. En Virgo, esa conexión se manifiesta a través de la energía de lo diminuto y lo microscópico. Así como en lo físico se relaciona con los procesos internos del cuerpo, con la digestión y con los detalles que sostienen la vida, en lo espiritual también porta la capacidad de reconocer las microenergías que rodean a las personas. Ese poder le permite percibir cambios sutiles en un gesto, en un tono de voz, en una mirada. Cuando se entrena a confiar en esa percepción, su intuición se convierte en un radar implacable que identifica con precisión a los vampiros de energía antes de que ellos mismos se den cuenta de que han sido descubiertos. El camino épico de Virgo frente a estas fuerzas no solo está en resistir, sino en aprender a transmutar. Su esencia, ligada a la alquimia, le da la capacidad de tomar lo que parece nocivo y transformarlo en sabiduría. Cada encuentro con un vampiro de energía le deja una huella que, lejos de debilitarlo, lo prepara para la próxima batalla. Esta alquimia interna lo convierte en alguien que no solo sobrevive, sino que crece gracias a la adversidad. En la rueda zodiacal, su misión es purificar, y en este proceso de purificación se encuentra la razón por la cual la sombra lo busca. El vampiro intuye que cerca de Virgo su disfraz se desmorona, que su oscuridad será transformada en claridad aunque no lo desee. El signo de Virgo también porta un don ancestral que se refleja en el simbolismo de la espiga de trigo, el conocimiento de que la abundancia no depende de lo exterior, sino de la semilla interna. Los vampiros de energía prosperan donde la dependencia es fuerte, donde el ser humano busca constantemente algo fuera de sí. Pero Virgo sabe que la verdadera riqueza nace en el interior, en la constancia y en el cultivo de lo propio. Esa certeza lo protege, porque no necesita alimentarse de la aprobación ni del reconocimiento externo para sostener su luz. En esa independencia se encuentra un poder inmenso, quien no depende de lo externo no puede ser manipulado por lo externo. Hay además una dimensión oculta en la relación de Virgo con su sombra interna. Si bien se asocia al orden, a la limpieza y a la perfección, Virgo también guarda dentro de sí la tendencia a la autocrítica excesiva y al desgaste por buscar la perfección imposible. Los vampiros de energía se alimentan con facilidad de esa autocrítica, pero lo que rara vez se comprende es que en el momento en que Virgo abraza su imperfección y convierte esa autocrítica en autocomprensión, la sombra pierde acceso. Esa integración de la propia oscuridad es una de sus protecciones más poderosas, porque el vampiro no puede manipular aquello que ya ha sido aceptado. La relación de Virgo con el elemento tierra le otorga un vínculo con los guardianes invisibles de la naturaleza. En las tradiciones antiguas, se hablaba de espíritus protectores que habitaban en los árboles, en las montañas y en las aguas, y Virgo, al ser signo de tierra mutable, tiene la capacidad de invocar esa protección a través de la conexión consciente con los elementos. Al rodearse de naturaleza, al cuidar plantas, al purificar su entorno físico, activa esa fuerza ancestral que lo resguarda. Los vampiros, que viven desconectados de lo natural y lo sagrado, se ven debilitados frente a alguien que vive en sintonía con los ritmos de la tierra. Un aspecto que aún no ha sido explorado del todo es la forma en que Virgo maneja la energía de los límites invisibles. Aunque pueda parecer reservado, su capacidad de decir no de manera silenciosa y firme es un poder extraordinario. No necesita gritar, ni pelear, ni confrontar, porque su energía, cuando decide cerrarse, se convierte en un muro sutil e impenetrable. Esa capacidad de cerrar el paso sin ruido, de establecer barreras invisibles que no requieren justificación, es una de sus armas más elevadas. Los vampiros, que buscan provocar reacción, quedan desconcertados frente a un muro de serenidad que no ofrece grietas. La protección de Virgo también se extiende al plano de la palabra escrita. Así como Mercurio le otorga el don de la comunicación, en la escritura encuentra una herramienta sagrada para liberar lo que otros intentan depositar en él. Cuando plasma en papel sus pensamientos, emociones o intuiciones, expulsa de su campo energético las cargas ajenas que podrían drenarlo. Esa capacidad de descargar en símbolos lo que no le pertenece lo purifica y lo fortalece. En ese acto silencioso, Virgo escribe su propia armadura y se asegura de que nada quede atrapado en su interior. En última instancia, la batalla de Virgo contra los vampiros de energía no es una lucha externa, sino una epopeya interna de autoconocimiento. Cada vez que aprende a cuidar su cuerpo, a ordenar sus pensamientos, a establecer límites, a confiar en su intuición, a abrazar su vulnerabilidad y a enraizarse en la naturaleza, no solo se protege a sí mismo, sino que eleva la vibración de todos los que lo rodean. Su vida se convierte en un ejemplo de que la verdadera fortaleza no reside en la confrontación directa, sino en la integridad del ser. Y cuando alcanza esa maestría, se transforma en un héroe silencioso de la luz,
alguien que camina entre sombras sin ser tocado, porque ha aprendido que el mayor poder está en mantenerse fiel a la esencia que lo conecta con lo eterno. Existe un plano aún más profundo en la protección energética de Virgo que se revela cuando se observa su relación con el tiempo. No es un tiempo lineal ni rígido, sino un tiempo orgánico que responde a ciclos invisibles, como las mareas y las fases lunares. Virgo, al estar gobernado por Mercurio, tiene la capacidad de percibir cuándo es momento de abrirse y cuándo es necesario replegarse, cuándo dar y cuándo conservar, cuándo avanzar con decisión y cuándo retirarse a la observación. Esa conexión con los ritmos sutiles lo convierte en un estratega natural en el terreno energético, porque entiende que no todas las batallas se libran en el presente inmediato, sino que algunas requieren espera, paciencia y la sabiduría de dejar que la propia corriente del universo debilite al adversario. Los vampiros de energía, desesperados por obtener alimento en el instante, no saben cómo enfrentar a alguien que maneja el tiempo como si fuera una herramienta a su favor. Dentro de Virgo habita también una fuerza sanadora que no siempre se reconoce. El mismo signo que se asocia con el orden y la purificación en lo material posee un canal de conexión con energías restauradoras capaces de devolver vitalidad a lo que ha sido contaminado. Esa energía sanadora no se limita al cuerpo físico, sino que alcanza también al plano emocional y espiritual. Por eso, aunque los vampiros de energía intenten drenarle, terminan siendo absorbidos por una corriente de luz que los desarma sin violencia. Virgo no lucha como lo haría un guerrero armado, sino que sana la herida por la que el adversario intenta entrar, cerrando la grieta antes de que pueda expandirse. Esa capacidad de cerrar fugas energéticas con un gesto, una palabra precisa o una vibración de calma es una de sus defensas más elevadas, porque lo que está íntegro no puede ser saqueado. En el trasfondo de su naturaleza existe además un vínculo con la humildad que no debe confundirse con debilidad. La humildad de Virgo es la sabiduría de quien sabe que no necesita demostrarse superior ni exhibir poder para ser invencible. Ese despojo del ego lo vuelve inalcanzable para los vampiros que se alimentan de la vanidad, de la necesidad de reconocimiento y de la dependencia de la validación externa. Cuando Virgo se mueve desde esa humildad luminosa, se convierte en un reflejo que expone la verdadera carencia de quien lo ataca, un espejo que muestra al vampiro su propia fragilidad sin que haya necesidad de pronunciar una sola palabra. En la travesía espiritual, Virgo también se encuentra ligado al poder del silencio. Allí donde otros signos necesitan gritar, reclamar o confrontar, Virgo puede callar y en ese silencio se expande una vibración que desarma cualquier intento de manipulación. El silencio no es vacío, es un campo de energía pura que corta con sutileza los hilos invisibles que intentan atarlo. Es el eco del cosmos que resuena dentro de él, el recordatorio de que la verdadera sabiduría no necesita ruido, y esa serenidad desconcierta a los depredadores de energía, que se alimentan del caos y del drama. Un aspecto poco mencionado de Virgo es su relación con la visión interior, con ese ojo que percibe lo que no se muestra en lo visible. No es una visión brusca ni desbordante, sino un mirar tranquilo, como quien observa el flujo de un río y sabe leer en sus aguas los movimientos ocultos. Esa visión lo hace adelantarse a los acontecimientos, predecir intenciones y detectar trampas sutiles. Alguien que puede ver antes de que ocurra es casi imposible de atrapar, y esa clarividencia silenciosa es una de sus mayores bendiciones. El poder protector de Virgo también radica en su capacidad de desprenderse de lo que no le pertenece. A diferencia de otros signos que cargan con culpas ajenas o se enredan en responsabilidades que no son suyas, Virgo posee la maestría de soltar aquello que no vibra con su verdad, aunque al principio le cueste. Esa capacidad de soltar se convierte en un mecanismo de defensa esencial, porque los vampiros de energía buscan depositar su carga en quienes se ofrecen como receptores. Pero cuando Virgo aprende a decir esto no es mío y a liberar esas densidades, se convierte en un canal limpio que no puede ser contaminado. Dentro de su relación con la Tierra, Virgo también conecta con lo ritual. Sus gestos de orden, limpieza y cuidado no son simples manías, sino actos de poder que alinean las energías y preparan un espacio sagrado en el que nada oscuro puede penetrar. Un escritorio organizado, una habitación ventilada, una rutina de cuidado personal, no son detalles banales, son formas de convocar al cosmos y declarar que en ese lugar no hay cabida para el desorden energético. Lo que para otros es rutina, para Virgo es magia aplicada al día a día, y esa magia crea barreras invisibles de protección que pocos comprenden. Hay una épica silenciosa en Virgo, la del héroe que no necesita brillos ni batallas grandilocuentes para demostrar su poder. Su lucha se libra en lo cotidiano, en la constancia, en los gestos mínimos que sostienen el equilibrio de un mundo que fácilmente podría desmoronarse en el caos.
Esa grandeza está en lo imperceptible, en la disciplina que construye murallas invisibles, en la fidelidad a su esencia aunque el entorno intente arrastrarlo. Su victoria no es un grito de guerra, sino la permanencia de su luz intacta, aun cuando las sombras lo rodean. Y esa es la verdadera fuerza, la de quien no necesita vencer para imponerse, porque su sola presencia recuerda que la pureza y la integridad son armas invulnerables frente a cualquier oscuridad.